Vamos a abrir nuestras Biblias hoy, vamos a tomar tiempo para nuestra predicación de esta mañana. Va a venir en parte de Efesios capítulo 2. Y el título de nuestro mensaje de hoy es "De pecador depravado ha nacido de nuevo en Cristo". Y lo que estamos mirando hoy en la idea principal sería: el hombre es depravado y está muerto en pecado sin esperanza. Pero a través de la muerte sacrificial, la sepultura y la resurrección de Cristo, podemos nacer juntos de nuevo a una nueva vida en Él. Así que antes de leer Efesios y buscar Efesios capítulo 2, primero vamos a hablar un poquito alrededor de nuestra serie. A lo largo de nuestra serie hemos visto cómo la humanidad está hecha a imagen de Dios y cómo la humanidad cayó a través de Adán y Eva con las maldiciones resultantes. Vimos esto los últimos 2-3 semanas. Hemos visto en Génesis lo que ha pasado. Y ahora, a través de Adán, entonces todos nacemos en pecado. Estamos aquí y cada uno de nosotros nace en pecado. Hoy quiero tomar el tiempo para observar el hecho de que somos totalmente depravados y sin esperanza, sin la obra externa de Dios en nuestras vidas. Demos una descripción práctica del pecado que sea bíblica. En su alcance es cualquier incumplimiento de la ley moral de Dios que en acto, actitud o naturaleza. El pecado incluye no solo actos individuales como robar, mentir o cometer asesinato, ese tipo de cosas, matar a alguien. Esas son cosas que, esos son pecados. Pero también son actitudes que son contrarias a las actitudes que Dios requiere de nosotros. Y vemos por medio de su palabra las cosas que Él requiere de nosotros. Esta definición define el pecado en relación con Dios y su ley moral. Eso es lo que vamos en contra de ella. Cada vez que levantamos de la mañana, no hay ninguno de nosotros que estamos aquí, que cuando nacimos, si miramos a nuestros hijos o a nuestros propios años atrás, cuando fuimos niños también, en nuestra niñez, sabemos algo que nadie tiene que hacer para nosotros. Y la realidad es, aun cuando están aquí pequeñitos ahora, pero cuando llegan a punto que pueden hablar, yo no tengo que enseñarles mentir, ¿no? Ellos ya lo saben. Yo no tengo que decirle nada como, yo sí tengo que decir, por ejemplo, a mi hija, tiene que compartir con tus primos. No quiere hacerlo. ¿Por qué no quiere hacerlo? Egoísta, ¿no? Que quieren la cosa, ven que, yo quiero lo que ellos tienen. No es algo que yo tenía que enseñarle. Ella ya lo sabía. Y cada uno de nosotros somos así. Tenemos nuestros deseos y aún es algo que tenemos que pelear en contra como cristianos cada día. Porque hay como la palabra dice, de las tentaciones que hay. Hay tentaciones. La tentación para mí es diferente para la tentación para ustedes. Puede ser otra cosa. Pero la tentación es de hacer algo en contra o tener una actitud o una actividad que va en contra de lo que Dios quiere. Su ley moral y también en nuestra relación con Él. Así que todas las cosas son rasgos inherentes a nuestra naturaleza. Nacimos en pecado y la capacidad de expresarlo, que eso es lo que hacemos. Así que hoy veremos Efesios capítulo 2 y otros pasajes para ver la realidad de la pecaminosidad del hombre ante Dios
y la obra que Él mostró en Cristo hacia los pecados tendidos. Las Escrituras en muchos lugares dan testimonio de la pecaminosidad universal de la humanidad. Y podemos leerlo, por ejemplo, Salmo 14:3. Voy a leerlo, ahí no tienen que buscar todos, pero Salmos 14:3. Y voy a poner, la razón que yo no tengo algo para darles hoy es que jueves de noche mi tía se cayó y rompió su hombro. Y estoy tratando de preparar todo al mismo tiempo. Tengo que ayudar a ella con todas las cosas que está pasando. Ahora tiene un hombro, su brazo así, no puede moverlo, solo tiene uno. No puede caminar bien, así que tenía que ayudar casi todo el fin de semana. Así que anoche, las últimas 2 noches, dormí en el sofá, arriba con ella, estaba en un sillón, si necesitaba levantarse, ir a hacer cualquier cosa, ir al baño, lo que sea, yo tenía que ayudarle para levantarse. Así que eso fue mi fin de semana por ahora. Y vamos a ver, primera vez fue al doctor el viernes y dijo que parece que quizás necesita cirugía, así que eso es bueno, pero por eso no tengo el papel para todos hoy, perdón por eso. Pero Salmos 14:3 dice, pero todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. También Salmos 143, parte del versículo 2, dice, no es justo delante de ti ningún ser humano. Así que podemos ver la pecaminosidad universal de la humanidad por medio de eso. Rey Salomón habló en 1 de Reyes 8:46, dice, cuando pecan contra ti, dice, pues no hay hombre que no peque. Somos pecadores. Y en realidad no hay manera, pues si podemos decir, si alguien dice, yo nunca he pecado en mi vida, soy perfecto, ya sabemos que no, pues eso es mentira. No hay alguien que puede decir, hay solo una persona en toda la historia de la humanidad que puede decir eso, ese fue Jesucristo. Y Él, Hijo de Dios, totalmente hombre al mismo tiempo, Él solo podía decir eso, que nunca pecó, porque Él no pecó como Dios y como hombre. Vemos en el Nuevo Testamento también, Pablo tiene un argumento extensivo que él tiene en Romanos 1:18 a 3:20, que muestra que todos los pueblos, tanto judíos como griegos o gentiles, quería cambiarlos uno al otro, si no somos judíos, somos gentiles, son culpables ante Dios. Romanos 3:9 y 10 dice, entonces ¿qué? Él escribe aquí, ¿somos nosotros mejores que ellos? Hablando de judíos, de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23, Pablo también sigue así. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Santiago 3:2 también vemos, porque todos fallamos de muchas maneras. Y Juan escribe en 1 de Juan 1:8 a 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Un hombre, un teólogo, Wayne Grudem se llama, él daba 2 maneras diferentes somos pecadores. 2 maneras diferentes que heredimos
a través de la acción de Adán en el jardín. Es importante para nosotros pensar, porque estamos hablando de la doctrina del hombre, de humanidad, y parte de eso es cómo quedamos como pecadores entonces. Y por Adán tenemos una culpa heredada. Se nos considera culpables debido al pecado de Adán. Pablo escribió en Romanos 5, 18 y 19 sobre eso. Dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué vemos aquí? Eso es lo que está hablando de una culpa judicial. Es que tenemos nuestro Adán aquí y por medio de Adán, hemos todos por él, resultamos en la condenación. Y por medio de después, ahora, uno en Jesús, lo que Él hizo, ahora podemos ser justificados de vida. Y solo eso puede pasar. Pero antes de lo que Jesús hizo, ya somos pecadores por medio de lo que Adán hizo. Y por eso tenemos, como él dice, Adán, nuestro primer representante, pecó y Dios nos consideró culpables. Pero Cristo, el representante de todos los que creen en Él, obedeció a Dios perfectamente y Dios nos tuvo por justos. Dios considera a la raza humana como un todo orgánico, una unidad, representada por Adán como su cabeza. Y Dios piensa también en la nueva raza de cristianos, los redimidos por Cristo, como un todo orgánico también, una unidad representada por Cristo como cabeza de su pueblo. Por eso leemos en otra parte de la palabra, que sube de esa raza humana que cambió por medio de Jesús, la iglesia. Y en otras partes vemos en el Nuevo Testamento la iglesia está llamado ¿qué? El cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Y por eso podemos ver hoy que en Efesios 2, cuando vemos aquí, que ahora, aunque estábamos muertos en nuestros pecados, podemos ver que estamos cambiados por medio de lo que Él hizo por medio de Jesús. Y ese heredada situación que tenemos, heredada culpa y también una corrupción que hemos recibido también por medio de Adán. Tenemos una naturaleza pecaminosa debido al pecado de Adán. Recibimos esa tendencia a pecar. David, hablando en Salmos 51, 1-5, habla de la realidad de su pecado. Él sabía que fue su propio pecado las cosas que pasó con él y Batseba. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. No está hablando del pecado de su madre, está hablando de él mismo. Él reconoció que él tenía una naturaleza pecaminosa que era parte de él. Y recibimos eso por medio de lo que pasó con Adán.
Y esto significa que nuestro pecado nos afecta en todos los sentidos. Cada parte de nuestro ser ve afectado por el pecado. Nuestro intelecto, nuestras emociones y deseos, nuestro corazón, el centro de nuestros deseos y procesos de toma de decisiones, nuestras metas y motivos, e incluso nuestros cuerpos físicos. Todos están afectados por medio de nuestra naturaleza pecaminosa. Y Pablo sigue escribiendo en Tito 1:15, habla, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Eso es lo que pasa a nosotros sin Jesús. Somos así, no entendemos. En estos pasajes de la Escritura nos niega que los incrédulos tengan buenos pensamientos o motivos en algún sentido. No niega eso. Es verdad que sí, como veracidad, justicia, bondad, coraje, misericordia, gozo, etc. Hay muchas cosas que hacemos bien. Sino que dice que ante los ojos infinitamente santos de Dios, estos pensamientos y los deseos todavía están contaminados por el pecado. Y carecen de una devoción y no son de una devoción pura a Dios. En realidad, somos nosotros, estamos aquí por medio de la actividad de alguien más que nosotros para que podamos confiar y tener una manera de estar justo en frente de Dios. Y es solo por Jesucristo. Ahora, vamos a ver ahora nuestro pasaje de esta mañana, Efesios 1-3, primeramente muestra a nosotros que estamos depravados, perdidos, pecaminosos y muertos. Estamos sin Cristo. Cada uno de nosotros que estamos aquí hoy, tenemos, antes que Dios hizo la obra maravillosa que Él hizo por medio de su Espíritu, por medio de Jesús muriendo en la cruz y cambiando donde estábamos ¿qué? Muertos. Y si alguno de ustedes han visto, si alguien está muerto, pueden hacer algo, ya está. No hay algo que nosotros podemos hacer, ¿no? Soy muerto. Si alguien va a resucitarme o darme vida otra vez, aun si mueren por 1 o 2 minutos, algo así. Están en cirugía, algo así. Se muere y lo vuelven de vuelta a vida. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué sería? Alguien más tenía que hacer esa obra para que esa persona pudiera volver a vida. Ellos no pueden hacerlo ellos mismos. Si ellos paran su corazón y ya no funciona, el médico, enfermero, enfermera, lo que sea, alguien tiene que hacer algo para volverlos a vida, haciendo lo que necesitan médicamente para hacerlo. Sin eso, quedan muertos. Y ahí es donde nosotros estamos, y vemos en capítulo 2, versículos 1-3. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En realidad lo que vemos aquí es que estamos completamente muertos, esclavizados, condenados. En esos 3 versículos vemos no de alguien especial que está escribiendo a los creyentes, los que son parte de la iglesia de Éfeso.
Y está ahí escribiendo esto y hablando con ellos, reconociendo que recuerda de dónde viene. Cada uno de nosotros también podemos decir, recuerda de dónde vienes. Cuando vienen ahora, yo estoy pensando prácticamente. Vienen a un nuevo país como están aquí ahora. Todos están aquí. Y si yo fui a Uruguay cuando era niño. Venimos a un nuevo país, aprendemos cultura, aprendemos diferentes cosas, pero también nunca queríamos olvidar de dónde venimos. Porque cada uno de nosotros que estamos aquí adentro, soy americano, pero hay otros que son de Venezuela, son de Colombia, son de México, son de cualquier lugar. Cada uno viene de un lugar. Y aunque están aquí, todavía recuerdan de dónde vinieron, ¿no? Todavía van a recordar, soy de este lugar. Y lo que Pablo está tratando de decir a nosotros es que no está dando un retrato de alguna tribu particularmente decadente o de un segmento degradado de la sociedad. No, ni siquiera del paganismo extremadamente corrupto de su época. No es eso. Esto es un diagnóstico bíblico del hombre caído en la sociedad, caída en todas partes. Es nosotros también. Y él está diciendo, no olvides de dónde viniste. ¿Sabes cómo fuiste antes? Porque él quiere que ellos vean lo que Jesús hizo por ellos. Lo que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo y ahora por su Espíritu para que ellos todos están unidos juntos en esa iglesia. Mira esas cosas. Primeramente estabas muerto. Y estamos muertos en nuestros pecados. El profeta Isaías dice en Isaías 64:6, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Si pensamos eso, estamos muertos. No hay nada que podemos hacer. También estamos esclavizados en versículos 2 y 3, cuando él dice, siguiendo al mundo, estamos siguiendo a nuestros deseos de nuestra carne y nuestra mente. Estamos haciendo todas esas cosas y también siguiendo al príncipe de la potestad del aire. Está hablando de Satanás. Y nosotros estamos aquí. Ese fue como fuimos antes. Y por medio de nuestra naturaleza pecaminosa, muerto, esclavizado. Juan 8:34, Jesús les respondió, dijo, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. La realidad fue, aunque estamos muertos, no físicamente, pero espiritualmente, estamos esclavizados al mundo, a nuestros deseos, al diablo, al pecado. Y antes, en Romanos 8, Pablo dice en 8:5 a 8, llegamos al versículo 7, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. La idea de que estamos esclavizados, así estamos aquí, no podemos hacer nada. Muertos, esclavizados y también condenados. Versículo 3, porque vemos que estamos bajo, como al final, si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estamos bajo la ira de Dios. Y en eso vemos que merecemos muerte. Romanos 6:23 dice, porque lo pago del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero no dejamos, vemos en este versículo, no dejamos aquí solo versículos 3
1 a 3. Si no, vemos el resto de este capítulo. Y Pablo cambia y dice, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí está. Una obra que no podíamos hacer nosotros, pero Dios lo hizo. Lo hizo por su propio carácter. Vemos en eso el versículo 4, misericordioso, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que Él tenía. Y aún vemos más allá en versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad. Era una obra de Dios que nos lleva de nuestra naturaleza muerta y pecaminosa y ser vivificados en Cristo, ser nacidos de nuevo en Cristo. Y por medio de Él, así podemos estar juntos a Cristo en eso. Así que la obra de Dios según su carácter. Y ya sabemos y conocemos a Juan 3, 16 a 18. Ya conocemos a 16, pero muchas veces paramos ahí. Pero 17 y 18 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sí, en versículo 4 vemos la obra de Dios según su carácter, también en 5 y 7. También vemos que nos hace vivos en Cristo por medio de su poder, una muestra de su poder para darnos vida y resucitarnos con Cristo y mostrar gracia y bondad, todo en Cristo para nosotros. Y también terminamos 8 a 10, que fue realidad otra vez. Nos dejas recordar que no hay nada que nosotros podíamos hacer para alcanzar esto, nuestras propias acciones, de nuestra propia cuenta. Versículos 8 a 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Quién recibe la gloria? Solo Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuál es la aplicación para nosotros de estos versículos aquí hoy, en estos versículos 1 a 10? La obra de Dios depende de Él y no de mí. No hay nada que yo podía hacer para levantar el nivel que Dios puede mirar a mí. Oh, es una buena persona. No. Todo lo que he hecho es por su gracia, por su amor. No hay nada que yo podía hacer para alcanzar al nivel de Dios, su santidad, su justicia. No hay manera. Y por eso digo ahora, para los que están aquí, en este momento, ¿conoces a Jesús como Salvador y Señor? ¿O estás tratando de alcanzar esa meta de ser tan mejor que yo pueda hacer un poquito más, algo bueno, y Él va a mirar a mí y yo estoy bien con Él? La realidad es, somos pecadores. La realidad es, estamos muertos. La realidad es, somos esclavos.
Realidad es, no hay nada que nosotros podemos hacer en nuestra propia carne, nuestra propia mente, nuestros propios deseos. Todo lo que queremos hacer, no hay nada que podemos hacer para otras personas, no hay nada que podemos hacer pensando solo por estar en la iglesia es suficiente. No. Es solo por la obra, el sacrificio, la muerte de Cristo Jesús en la cruz de Calvario, por medio que tú y yo podemos tener una relación con Dios otra vez. Sin Él, estamos perdidos. Sin Él, nuestro futuro es el infierno. Pero, gracias a Dios, Él amó a nosotros, porque versículo 3, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ya sabemos también, es uno de me gusta usar muchas veces cuando estoy predicando, que hablando de Jesús, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y por eso, también en Marcos 8:36, cuando él preguntó, ¿de qué le sirve, hace esta pregunta, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? De verdad, es una buena pregunta. No vale la pena. Cambia de dirección. Cambia su mirada al mundo, tu mirada a las cosas que quieres. En vez de eso, mira a Jesús. Y conocer a Él como Salvador y Señor hoy. La última parte aquí está 11 a 22. Vamos a pasar muy rápido por eso. 11 a 22, creación resultante en Cristo. Lo que pasa es que no ahora vemos que 1 a 10 nos da la idea de dónde estamos, qué hizo Dios para nosotros. No fue algo que podemos hacer nosotros mismos. Ahora se cambia de tema y ahora en Cristo hay unidad. Hay algo que no había antes. Una nueva humanidad. Pues recuerda, en ese tiempo, durante el tiempo cuando Pablo está vivo, y los judíos y los gentiles no eran como, estamos todos felices juntos, ¿no? Tenían diferente, la idea, judíos estaban bajo el imperio romano, estaban sobre ellos y estaban como, no querían estar así. Y no tenían el Nuevo Testamento todavía, pero tenían el Antiguo Testamento, toda la información que la ley de Moisés y todo, que ellos eran el pueblo de Dios, por medio de seguir a la ley y todo. Ahora viene Cristo. Cristo rompe la ley. Ahora cambia todo. Porque Cristo fue ese sacrificio, porque ellos sacrificaban cada año un cordero. Cada año tenía que traerlo para su sacrificio, para sus pecados, para la nación. Todo lo que ellos estaban haciendo en el Antiguo Testamento fue cumplido en Jesucristo. En ese momento, cuando Él murió en la cruz, y durante todo el tiempo Él estaba vivo, estaba predicando, estaba diciendo que viene el reino de Dios y que iba a morir. Y ellos no entendían, hasta que Él murió. Y en ese momento, cuando recordamos que parte de eso fue, no tengo en mi mente en español, pero cuando parte del templo se rompió, sí, ahí está. Y cuando eso pasó, fue en ese momento que ahora no tenía, el ley no tenía que seguir porque ya fue cumplido en todo lo que Cristo hizo. Y para los judíos fue muy difícil, ¿no?
muy difícil de cambiar, de escuchar que Cristo hizo todo eso y ahora no tenían que hacer todas las cosas que ellos hicieron antes. Y también estar con todas las personas que antes no fueron limpios por medio de la ley, que ellos no tenían, no, eran separados de todo el resto del mundo, pero ahora eran juntos por medio de Jesús. Y es aquí en versículos 11 a 22 que vemos que Pablo está hablando que ahora estaban en versículo 12. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Recuerda que como en 4 dijo, pero Dios. Ahora vemos otra vez, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en el otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Esta separación que ellos tenían por tantos años, por medio de la ley, porque diciendo en Moisés, y todo lo que Dios había dicho, porque quería que ellos quedan sagrados a Él, separados del resto del mundo en ese tiempo. Pero Dios, por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, ha cambiado todo. Y tienes que pensar en ese momento, en la cultura y todo lo que ellos tenían alrededor de ellos, los judíos y los gentiles, separados, ahora unidos. ¿Por qué? Por medio de la sangre de Cristo. Y dice en 14, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Lo que es decir, estaba hablando de ese cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Por medio de lo que Cristo hizo, tomó los dos, pusieron los dos juntos, hizo un pueblo. Ahora no son que los judíos solo podían decir que eran el pueblo de Dios. Son todos que conocen a Cristo, el pueblo de Dios. Y ahora, expresando en todas las maneras, vemos aquí, Pablo está explicando esto, que una vez alienados y lejos, ahora sí, separados del Mesías, de la teocracia y los pactos de la esperanza de Dios mismo, ahora estaban como sin Cristo, sin Estado, sin amigos, sin esperanza y sin Dios, podría decirlo. Nosotros también éramos así. Y también recordamos que teníamos nuestra alienación anterior. Podemos recordar la gracia que nos perdonó y nos está transformando ahora. Porque no son alienados o lejos ahora. También vemos que la obra de Cristo fue quien unió a ambos como uno solo. Colosenses 3:11 dice, en esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Gálatas 3:28 también, Pablo otra vez, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y así podemos ver esa nueva humanidad, ese nuevo cuerpo, nueva iglesia está creciendo por medio de eso. Y nosotros ahora que conocemos a Cristo como Jesús, como Salvador y Señor, somos parte de eso. Y ahora somos ciudadanos, familia
y templo de Dios. Versículos 19 a 22 habla de eso. Así pues, ustedes ya no son extranjeros ni extranjeros, sino que son ciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes no son justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando Él usa estos tres cuadros para mostrar la unidad que tenemos en Cristo como ciudadanos de su reino, parte de la familia y su templo, yo leí de un comentarista y escribió con respecto a esto y dice, me pregunto si hay algo más urgente hoy para el honor de Cristo y para la difusión del Evangelio que las iglesias sea y se vea que es, según el propósito de Dios, el logro de Cristo. Y ya lo sé, es esto. Una única humanidad nueva, un modelo de comunidad humana, una familia de hermanos y hermanas reconciliados que aman a su Padre y se aman unos a otros. La morada evidente de Dios por su Espíritu. Cristo quiere crear un pueblo, no simplemente individuos que crean en Él. Este pasaje confronta nuestro pecado y nuestra autosuficiencia que prevalece en nuestra cultura. Aquí en Estados Unidos, eso es como somos. Recordamos que no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Y como creyentes somos una familia y necesitamos estar juntos en comunidad unos con otros. Estar separado de la iglesia, es decir, como afirmar otro, dice, quiero ser una piedra aparte de un edificio, o un hijo o una hija separados de mi familia, o un refugiado lejos de mi país. No es algo que queremos hacer, aunque todos que estamos aquí, o la mayoría de estamos aquí, han tenido que hacer esto. De verdad. Si podía, si no tenía las complicaciones que había en sus países, le gustaría estar con su gente, ¿no? No es algo que no queremos hacer. Y porque como creyentes es nuestro deseo de andar como individuos en vez de andar como familia. Yo hablo más a mis hermanos en inglés más que todo, porque es nuestro deseo. Como dije antes, pues si yo trabajo, me voy de trabajo, me pongo en mi auto, mi carro, voy a casa, me salgo de casa, me voy adentro de mi casa hasta el siguiente día. Quizás voy a la tienda o lo que sea. Hablo con nadie, no tengo nada que ver con nadie. Después voy a hacer la misma cosa 5 días de la semana y la fin de semana yo tengo mis propias cosas que yo quiero hacer. Así que, o quizás tengo solo 1 o 2 días para estar libre. Y si estoy haciendo eso, no quiero hacer nada diferente. Así que, algo que pasa en la iglesia los domingos. No puedo. Tengo que hacer mis compras, o tengo que lavar mi ropa, o tengo que hacer, como escribí esta mañana, estamos juntos menos de 2 horas, usualmente. Menos de 2 horas, 1 hora y media por semana. Esto no cuenta si van a hacer otra cosa, pero digo, domingo de mañana es 1 hora y media. Y en ese y durante toda la semana estás haciendo las cosas que necesitas hacer. Pero para 1 hora y media unimos aquí, o cualquier iglesia, unimos juntos para estar en comunidad, para adorar a nuestro Dios.
No toma mucho tiempo. De 24 horas, 7 horas, 7 días por semana, 1 hora y media. Cuando pensamos así. En otros lugares se quedan todo el día. Yo recuerdo en Uruguay, había un pequeño pueblo donde ellos tenían una iglesia y ellos vinieron porque caminaron. Y todos se caminaron y se quedaron todo el día porque tenían 2 servicios y decidieron siempre quedarse adentro porque caminar a casa es demasiado. Así que vinieron, quedaron, estuvieron toda la tarde hasta que tenían su segundo servicio y se fueron a casa entonces. Eso en otros lugares. No estamos así aquí en Estados Unidos. Así que solo estoy diciendo, el deseo de nosotros es estar juntos como comunidad. No toma mucho de nuestro tiempo. Tiene que ser prioridad. Y para nosotros, cada uno de nosotros, hay que recordar que no estamos hablando que tienes que dejar todo para todo un día y no vas a hacer cualquier otra cosa. No, estamos hablando 1 hora y media. Quizás un poco más, hablas demasiado. Así que, pero al final, tenemos que reconocer, pensar en eso. Es el diseño de Dios para el cristiano. Nosotros de verdad, somos creados para estar en familia, estar en comunidad. Y también que debemos ser parte, no solo ser parte, ser miembros, ser parte de nuestra comunidad local, hablando de la iglesia aquí. Así que pensando en esos dos casos, estamos haciendo eso de hacer esto una prioridad en nuestra vida. Estamos deseando de no dejar al lado las otras cosas. Recuerda hoy que decimos que lo que queremos recordar, que primeramente el hombre es depravado y está muerto en pecado sin esperanza. Pero a través de la muerte sacrificial, la sepultura y la resurrección de Cristo, podemos nacer juntos de nuevo a una vida nueva en Él. Y de verdad podemos tener una nueva participación en la humanidad que Dios quiere, en la iglesia, por medio de lo que Él hizo, por medio de Cristo. Y que todos nosotros podemos dar gracias y alabar a Él por eso. Así vamos a bajar nuestra cabeza, terminamos hoy, gracias, vamos a orar.